Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Episodio 3. Para salir de lo habitual. Veamos un poquitito el resultado del trimestre. Guillermo nos comentó algo hace un ratito. En nuestro caso, medimos dos canales, que son los autoservicios independientes, chinos y criollos, y los supermercados, hipermercados. El primer trimestre arrojó datos alentadores con un 1,8% de crecimiento respecto al mismo periodo del año pasado. Y también sumamos otros canales a nuestra medición, que son los mayoristas, de los cuales hemos conformado un panel muy interesante, con varios colaboradores en este sentido que nos permiten medirlo con bastante exactitud. También hemos desarrollado el canal farmacias, con una muestra muy grande, realmente muy representativa de este canal. Y las variaciones de estos dos canales fueron 2,4 negativo en el caso del mayorismo, y 4% positivo en el caso de farmacias. En farmacias quiero aclarar que estamos contemplando la venta total. Esto significa que a la parte de consumo masivo comparable con los otros canales también estamos sumando el OTC y lo ético, es decir, todo lo que es medicamentos, es el 100% de lo que venden. En el resto de los canales hablamos de 195 categorías de producto comparables entre ellos, de alimentos, bebidas, cosmética y limpieza. Como dato nuevo, novedad que estamos mostrando en este momento, el cierre de abril fue diferente. Si bien en el acumulado continuamos con un saldo positivo para el cuatrimestre de 0,8%, las cadenas cayeron un 1,2% y los autoservicios un 3,4%. Recordemos que esto era esperable, dado que la Pascua, que es un efecto que causa un gran impacto en las ventas, el año pasado fue en abril. Por eso marzo tuvo un rendimiento muy importante, bastante más de lo que esperábamos, y abril esperábamos que suceda algo parecido a lo que terminó sucediendo. Nosotros ya venimos hablando desde fines del año pasado, a partir de un forecast que hicimos, que este era un año que podría denominarse como relativamente estable. El número ácido arroja un 1,7% a través de un modelo que hemos corrido negativo. Esperemos que el número ese esté más cerca de 0 o, pongámoslo con más optimismo, entre -1 y +1. Por otro lado, para entender un poco lo que queremos compartirles, vamos a hablar de megas tendencias de consumo y vamos a hablar específicamente de dos situaciones que están estrechamente entrelazadas, que son la ejecución en el punto de venta y el shopper. A partir de estas tendencias globales que habíamos hablado, que de alguna manera ya están llegando, y algunas ya han llegado y las tenemos instaladas en Argentina, un cliente inteligente, la flexibilidad de las marcas, la granularidad para tener una amplitud en el manejo de datos, y esto de la omnicanalidad, que también está muy instalado en nuestro país. Evidentemente tenemos que convivir con la inflación, pensábamos que este año las cosas podrían ser un poquitito más suaves en este sentido, todavía tendremos que seguir esperando. Esperemos que sea menor a la del año pasado y así sucesivamente. Guillermo nos compartió un escenario de inflación, el cual compartimos bastante, que va a llevar unos años llevar esa inflación a un dígito, y seguramente cuando eso suceda las condiciones de mercado van a ser muy distintas a las que actualmente tenemos. Y concretamente, hablamos acá de un cliente que hoy piensa su compra, es un cliente inteligente, es un cliente que busca la gratificación al menor costo posible. Para eso tiene un montón de opciones. Hablamos de precios de referencia, que tiene que ver con todo aquello que hoy se activa en los distintos puntos de venta. El 3x2, el 50, el 70, el 80% de descuento en la segunda unidad o otras variantes con tarjetas de crédito que se pueden hacer algunos descuentos, etc. El valor
del dinero. Y aquí, por ejemplo, el caso que me viene a la mente, que es más emblemático, podría ser el six-pack de cervezas, que hoy ya el 6x5 es un hábito que está no solo en un canal, sino en varios, que compiten entre sí. Los sistemas de recompensas, la gente está muy atenta a eso, tanto en los sistemas que proponen los mismos retailers, como en otras posibilidades para acceder a este tipo de gratificaciones o recompensas, como pueden ser tarjetas tales como YPF Serviclub, Clarín 365, La Nación, etc. Y finalmente, precios ganadores. ¿Qué significa precios ganadores? Hoy escuchaba que el tema de precios cuidados se relanzó, va a durar hasta septiembre, seguramente va a seguir adelante este proyecto porque realmente es algo que colabora muchísimo con el bolsillo de la gente. Más adelante vamos a entender por qué colabora muchísimo cuando veamos la pirámide. Algunas cadenas que también hicieron sus intentos de dejar precios fijos durante algún periodo de tiempo prolongado, que no solamente genera una condición de compra más favorable para la gente, sino que a la vez genera algún efecto residual en otros productos y empieza a generar un concepto de precio. Lo que pasó en Pascua es muy claro. Eso habla de un comprador que realmente mira mucho lo que va a hacer antes de hacerlo. Por un lado, el caso de huevos de Pascua, donde quiere gratificarse con un huevo con alguna sorpresa, con un chocolate de mejor calidad, que ha tenido un precio relativo mejor que el del año pasado, que las primeras marcas han dominado esta temporada y que crece versus el año anterior. Situación parecida a la del atún, también un producto muy estacional para este periodo, para esta época del año, con una baja del precio relativo, también con un crecimiento versus el año anterior y un crecimiento de las marcas propias. Entendamos que estamos hablando de lomitos de atún, que es un producto que es casi un commodity definitivamente, porque de marca líder a marca propia en algunos casos podemos llegar a encontrar una diferencia de la mitad del precio. Y la gente eso ya lo ha probado, le ha dado resultado y lo va a seguir haciendo. Marcas flexibles. Hoy tenemos dos opciones, o nos quedamos estáticos y creemos que nuestro target es el mismo de siempre, o nos movemos para ampliar nuestro target, por eso hablamos de moving target. Y por otro lado, empezar a interpretar el share no solamente como mi categoría, sino como el share de estómago, es decir, todo aquello que compite de alguna manera con lo que produzco. De alguna manera lo que explicamos con el circulito en el blanco de una sola persona es que tranquilamente, dependiendo de las acciones que llevemos adelante, ese círculo puede ampliarse y atraer consumidores de otras categorías. El caso de las barras que vemos, ¿dónde prefiero estar? ¿En el mercado donde está la marca A o en el mercado donde está la marca B? ¿Quiero un share más alto en un mercado más chico? ¿O no me importa si el share se cae un poquito cuando gano mucho más volumen en otro tipo de contexto? Es decir, sumar más consumidores de otras categorías a la mía. Sobre la granularidad. Mucho se habla del Big Data. El Big Data es un concepto que teóricamente nos permite acceder a muchísima cantidad de datos y a partir de esa cantidad de datos, después de procesarlos y manejarlos y manipularlos, llegar a conclusiones. Sinceramente, no veo que haya mucho de eso que esté sucediendo realmente. Acá un poco nosotros en Sentia elegimos este camino. Nosotros actualmente ya estamos manejando mensualmente más de 45 millones de transacciones o 45 millones de tickets, que cuando lo multiplicamos por la cantidad de SKUs que hay en el mercado, estamos hablando de 16.740 millones de datos que todos los meses estamos procesando. Esto es hablar de ticket, de transacciones, de ingresos, de gastos, de todas esas variables que de alguna manera desembocan en un embudo y de algo ahí tiene que salir. Un resultado, un ejemplo, una decisión. Esto nos permite tener perfiles de la gente, nos permite tener condiciones en las cuales la gente realiza sus compras, las preferencias, cómo decide, si decide de una manera o decide ampliando su canasto, y cuál es la potencialidad de ese canasto. Todo esto se traduce en lo que después tengo que hacer. ¿Qué acciones voy a tomar? ¿Qué productos debo considerar para que el consumidor me acepte o me tome como su referente? ¿De qué manera lo ejecuto? Porque si no ejecuto como debo ejecutar, difícilmente las cosas funcionen. ¿Qué surtido es el surtido adecuado? Esto es algo que es fundamental. No todos
No todas las tiendas, a veces, de una misma cadena manejan el mismo surtido, dependiendo de donde estén ubicadas. Y los precios. Los precios es la variable vedette desde hace años. En el año, hablaba Guillermo también del 2001-2002, estamos lejísimos de esa situación, en una serie temporal de hace 20 años a esta parte, de 1996 al año 2016, estamos mucho más arriba que en aquel momento. Lo que pasa es que el año 2015 y el año 2013 fueron los años de mayor crecimiento en esos 20 años y han hecho que el 2016 se vea tan retraído, el 2017 también sufrió esta caída que vimos el año pasado y ahora estamos como rearmándonos y esperando encontrar la nueva base. Posiblemente este año nos dejen una base, que sea una base que esté promediada por los años 2008, 2009 y 2010, algo parecido a lo que mostró Guillermo. Es decir, se trata de encontrar modelos para tomas de decisiones eficientes y eficaces. La granularidad. Nosotros compartimos habitualmente esta pirámide. Esta pirámide es una pirámide muy sólida de ingresos, es de individuos, no es de hogares. Es una pirámide cuya base proviene de Equifax. Equifax es veraz en Argentina y que contempla a toda la gente que tenga algún ingreso. Si el país, estamos hablando de un país de 44 millones de personas, de las cuales 27 tienen ingresos, sea cual fuere, en blanco, en negro, un plan, un jubilado, como sea, y con 12 millones de hogares. Si quisiéramos trasladar estos ingresos a hogares, es más o menos duplicar ese valor para entender el ingreso de los hogares. Lo interesante de acá es hablar y entender qué significan estos hogares en términos de consumo. Siempre hablamos, ¿dónde está la masa crítica? Nosotros hicimos ese cálculo. Vean ustedes que con los dos segmentos de abajo, donde por individuo el máximo es 13.800 pesos, dupliquémoslo, 26.000, 27.000 pesos en un hogar, concentra el 52% del consumo masivo. Hablo de nuevo de las 195 categorías de productos que nosotros medimos. Alimentos, bebidas, cosmética y limpieza. Sumándole los dos rangos posteriores, cada R es un rango de ingreso. Llegamos al 87%. Entonces, ¿dónde está realmente la masa crítica? La masa crítica está en los 4 niveles de ingresos de debajo de la pirámide, que son el 87% del consumo, que representan el 90% de los hogares, y que son el 84% de las personas que ganan hasta 25.800 pesos por mes. Ese 13% para los niveles más altos significa el 9% de la población, y ahí viene la capacidad de ahorro de la cual hablaba Guillermo también. Por otro lado, ¿cómo es la canasta? ¿Qué gasto realizan estas personas? Los 4K son 4.000 pesos. Nosotros hicimos un trabajo de estimar cuál es el gasto de cada uno de estos ingresos. 4.000 pesos es para los dos segmentos de abajo, en promedio, el gasto para este tipo de productos. Recordemos que aquí no estamos contemplando ni la carne, el pan, la fruta, la verdura, la pescadería. Es lo empaquetado. 7.000 pesos para los dos rangos posteriores y de 12.000 en promedio para los 4 de mayor ingreso. Ahora, cuando miramos, nosotros tenemos definidas 5 categorías que en términos deportivos y de grupos las llamamos cabezas de serie. Estas categorías son las gaseosas, las cervezas, el landry, las galletitas y los pañales, que en este caso el pañal nos ensuciaba un poco, por eso dejamos las 4 que están viendo aquí. Y tratamos de darle un peso a cada una de estas categorías para cada uno de los segmentos de los cuales estamos hablando de ingresos, para entender realmente cuáles son las diferencias que hay de consumo. Y no hay realmente grandes diferencias de consumo. Podremos ver la mayor en galletitas, donde claro, en los niveles más bajos puede hasta ser una comida en alguna situación, ese 4,5 de peso que es mayor al que tienen los grandes ingresos. Pero en gran medida vemos que las diferencias son chicas. ¿Qué significa esto? Que en definitiva, siendo de un ingreso o de otro, la gente consume más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque el 75,1% de lo que se compra son marcas. Nosotros dividimos esto, ustedes conocen el tema de marca A, marca líder, marca B, marcas propias y marcas de precio. Nosotros dijimos que las marcas líderes podemos hasta dividirlas en dos, la marca líder A y la marca líder B, porque hay algunos productos que son muy fácilmente identificables como primeras marcas, pero hay otros que son difusos y que realmente ya están más cerca de ser una primera marca que una marca B. Entonces por eso preferimos sumarlo y eso nos da el 75,1% que están viendo ahí. Entonces, ¿dónde genero la masa crítica y dónde estamos vendiendo? Estamos vendiendo en el nivel de abajo, que es el que realmente la genera.
Todos los eventos hemos compartido esta pirámide y todos los eventos decimos lo mismo. El que esté atento a esto tendrá más éxito que el que no esté atento a esto. Por eso siempre lo vamos a seguir repitiendo y insistiendo. La omnicanalidad. Esto se trata de una puja permanente entre canales y entre el shopper, que como dije al principio, busca la mayor gratificación al menor costo posible. Hoy hay muchos canales, hay una gran disponibilidad, pero también dentro de un mismo formato, qué sé yo, hablemos por ejemplo de lo que pasa en un hipermercado, donde todos sabemos que hay polirrubro, desde el food al non-food, pero también llegás a línea de caja y podés pagar tu factura, podés retirar dinero, todo eso también es omnicanalidad. Y eso es lo que está haciendo que sea una competencia realmente atractiva la que está sucediendo entre todos los canales. El kiosco, la farmacia, las barreras entre estos canales cada vez son más difusas. Y eso hace que la gente tenga mayor posibilidad de elección. Y les aseguro que la gente hoy mira todo, no se le escapa nada. Lo del tour de compras ya quedó viejo, pero sigue siendo algo que realmente sucede. Todo eso está acotado a lo que puede el shopper, de acuerdo a los ingresos que tiene, dependiendo de la edad que tiene, qué va a elegir, qué gustos, cuáles son sus restricciones y cuáles son sus obligaciones, las que tiene que responder diariamente. Por otro lado, no quise dejar de repasar la estructura de la demanda. La estructura de la demanda, en este caso de supermercados, self-independientes, les recuerdo que es el autoservicio chino y criollo, el mayorista a consumidor final y finalmente el almacén tradicional. Recuerden que el supermercadismo supo tener 50 puntos de participación antes del 2001-2002 y que con todo lo que pasó a lo largo de los últimos años, recién ahora está en una situación un poco más aceptable. Aperturas en gran medida, acciones de descuento con tarjetas de crédito, con tarjeta de débito, 50, 60, 70, 80% de descuento, 100% de descuento, etcétera. Ustedes saben, no hace falta que se los aclare, somos todos consumidores, todos compradores, todos sabemos lo que hacemos cuando tenemos que elegir dónde comprar y cómo hacerlo. Sin embargo, 38,5 a pesar de todo esto. Y con un mayorista que ha logrado captar un 4% de estos consumidores, y hablo del consumidor final, de esa persona que va para abastecer su hogar. Esto creció, esto hace 2 años atrás era 2,8. Hoy ya es un 4. Evidentemente, la gente hoy, como dije, ve las barreras bastante bajas y toma decisiones y elige el lugar de acuerdo a lo que más le conviene. Para ir cerrando, definitivamente creo que tenemos que entender que hay un comprador inteligente y que va a hacer lo que le conviene definitivamente y que va a buscar gratificación al menor costo, que la flexibilidad de las marcas es una condición indispensable para lograr los objetivos que nos propongamos y para tener un target de movimiento. No hay que pensar únicamente en un target. Obviamente hay categorías que son muy específicas, pero la mayoría tienen posibilidades de acceder a distintos tipos de compradores. La granularidad. Hoy la granularidad es básica. Es fundamental entender a la gente, entender la pirámide, entender qué demanda cada uno y recordemos que todos demandan y compran de manera muy parecida. Si bien el ticket promedio de los distintos niveles de ingresos no es muy parecido, en algunos casos, dependiendo de la misión de compra, en algunos casos es el doble, en el resto, en el evento, en la compra diaria y demás, la distancia es muy pequeña. Entonces hay que estar muy atentos a este tipo de situaciones. Y la omnichannelidad es algo que definitivamente también la gente lo adoptó y va a elegir y va a ir las veces que tenga y visitar las veces que sean necesarias, los lugares que le parezcan necesarios para obtener su mejor rendimiento en la compra que hagan. Bueno, hasta aquí llegamos. Les agradezco la atención y espero haber sido claro. Que estén muy bien.